Ingeniero, una duda. Adelante, sí. ¿La clase pasada la subió? Voy a revisar. Sí, porque no me llegó. Eh, ¿No les llegó? A mí Bueno, no me llegó. ¿a nadie? ¿A nadie? Bueno, voy a revisar. Sí fue donde tuvimos algunos ejercicios también, creo. Bueno, de todas maneras voy a revisar que estén completas todas al ratito. ¿De acuerdo? Bueno, qué bueno. Cualquier cosa avísenme para que yo haga llegar todo este material y lo tengan. Muy bien. Entonces me voy a pasar a la ventana. Muy bien. Entonces aquí pues ya vemos estas notas. Como les decía, bueno, algunos ejercicios para tener, pues, cómo poder resolver o contestar. A veces no todo es analítico, sino es una apreciación. Digamos, esta sesión está enfocada pues al cálculo e identificación de funciones y luego nos vamos a ir a una representación o cómo hacer, digamos, a mano, ¿sí? Aparte de hacerlo por computadora, por programas, ahora hay funciones que las podemos hacer haciendo pequeños cálculos. Bueno, por ejemplo, el primer ejercicio dice determinar si z es función de x y y. Nos piden que expliquemos, ¿no? Una nota breve, obviamente, pero ¿basada en qué? En la observación en este caso. Tenemos aquí esta configuración, esta superficie. De tal manera que esto, de acuerdo a lo que vimos de la definición de función, en que no pueden haber más de dos valores para z, es decir, que tenga dos valores distintos para un punto x, y. Bien, por ejemplo, aquí dice que no es la gráfica no es una función o no representa una función. ¿Por qué? Porque para valores de x y y, pues vamos a tener distintos valores de z. Es decir, si agarro por acá una pareja x, y luego subo, tengo un punto hacia arriba, que es parte en este caso, de la gráfica. Pero también ese mismo punto puede tener otro z hacia abajo, de tal manera que allí ya no cumple con la definición de función. Por ejemplo, aquí en XY nos vamos en el origen. Hay un valor para Z hacia arriba, pero también hay otro hacia abajo. Por lo tanto, no se trata de una función, ¿sí? Entonces digamos, es un bosquejo, una observación y con eso contestamos la pregunta. En este caso vemos que es una superficie que para distintos puntos x, y, aunque tenga esta forma la superficie de z, que genera los valores de z, pero siempre para x, y distintos, valores distintos para z, en cualquier punto del dominio de esta función. O sea, son los cuatro cuadrantes con distintos valores para z. Entonces aquí, para todos los valores de x y y, nos va a dar distintos valores de z. Cumple con la condición de función. Entonces sí es una función, no representa una función esta gráfica. Bueno, eso sería por un bosquejo, digamos, visual, poder decir si es o no es una función. Determinar si z es función, ahora ya nos vamos a una situación algebraica. Nos dan una función, vemos que tenemos valores distintos de x y y, pero no estamos seguros así como está la función. ¿Qué hacemos? Pues generalmente nos vamos al proceso algebraico, despejamos z porque z debe estar en función de las variables x y, en este caso de las variables. De tal manera que hemos llegado a esta expresión y pues aquí en el numerador podemos ver que hay un número infinito de x y distintos y nos dará z distintos. Bueno, estamos involucrando aquí en el denominador también la x, pero hay una situación, quedamos en que la división entre 0 elimina la posibilidad de ser función. Entonces sí z es función de x y y, excepto para
Es decir, más bien para todo x distinto de 0. Cuando sea igual a 0, automáticamente en ese punto no es función, ¿verdad? Bien, entonces eso me da la respuesta de buscar si es o no, y nada más con esa condición. Tenemos otro también algebraico, tenemos la función aquí, y ¿qué hacemos nuevamente? Despejar hasta poder decir si es o no. Observamos aquí que como z está al cuadrado, hay que sacar una raíz cuadrada. Bueno, pero cuando sacamos una raíz tenemos más menos. De tal manera que z desde aquí no es una función. ¿Por qué? Porque hay un valor para z positivo y otro negativo. Entonces pasa algo como el primer ejercicio, de que tenía dos opciones. Entonces deja de ser como una prueba. Para x igual a, digamos, x valga 1 y y valga 0, automáticamente nos quedó que z es más menos raíz de 4. Entonces, para este punto, z tiene dos valores. Por lo tanto, no es función. No se trata de una función. Aquí tenemos otro caso. Si z es función en xy, bueno, aquí vemos más o menos la forma, pero vamos trabajando sin necesidad aquí de hacer un proceso algebraico, pues nada más probamos y vemos que z no es función de x y y. Por ejemplo, si damos valores de x y y, 0, 0, que es un punto, entonces observamos que todo esto ya se volvió 0, nada más quedó z elevada al cuadrado, z cuadrada igual a 1. De tal manera que z tiene dos valores, por lo tanto, no cumple con la condición de función. Esa sería nuestra respuesta. Otro ejercicio, si z es función en xy, bueno, pues aquí no está explícita todavía o despejada la z. Hasta que lo tenemos aquí ya podemos empezar a deducir si lo es o no. Nos vamos por la parte del numerador. Z no es función de x y y. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si aquí le damos, es decir, y debe ser diferente en este caso, siempre de 0. Pero también hay la otra. En este caso sí es función, pero estamos exceptuando en qué puntos. Cuando y sea, en primer lugar, que en todas las que y debe ser 0, esa es la condición. Pero también aquí nos vemos en el denominador, no hay que provocar el 0, de tal manera que aquí esta y debe ser diferente a un octavo. Entonces, con esta condición, exceptuando, pues, o más bien, todo lo que no caiga en estas dos situaciones, z sí es función, ¿verdad? Entonces, para y es diferentes de ceros por el numerador. Y y distinto de un octavo por parte del denominador. Todo lo que sea distinto a ello es función. Entonces, sí tenemos allí la respuesta de que sí se trata de una función. Condicionada, obviamente. Hallar y simplificar los valores, en este caso, no nos dan la función totalmente explícita. Nos dan una integral, pues 2t menos 3 diferencial de t. Todos sabemos que aquí lo vamos a integrar, t cuadrada sobre 2, nos quedará nada más la t, y luego t cuadrada menos 3t, que es lo que vamos a, bueno, aquí está, t cuadrada menos 3t, en los límites que nos dieron, x y y. Reemplazamos el límite superior, y cuadrada menos 3y. Límite inferior, x cuadrada más 3y. Bueno, esa ya está mi función. Lo podemos dejar así y luego ir reemplazando. Por ejemplo, nos están diciendo que para cuando g sea 4, 0, es decir, x valga 4 y y 0.
¿Qué hacemos? Reemplazo aquí. Como me dijeron que y valga 0 y valga 0, aquí tenemos dos ceros. Pero luego observamos que x es 4. Menos 4 por al cuadrado, que es lo que tenemos aquí, más 3 por 4, lo cual nos da finalmente que el valor en el punto 4, 0, el valor de la función es menos 4. Esto lo podemos ir graficando, esta función se le puede crear su función e ir identificando esos valores en el dominio, el dominio que me están dando, los puntos, en este caso XY. Y así vemos que Z va cambiando para 4, 1, hacemos la misma sustitución. Para 4, 1 ya la función vale menos 6. Para 4 y 3 tercios, ya vemos que tenemos un valor de menos 25 cuartos. Entonces vemos que para puntos diferentes, como está aquí del dominio, tenemos zetas diferentes. Entonces, eso era, en este caso nos pedían simplificar y luego encontrar esos valores. Entonces, así contestamos este tipo de problemas. Cuando lo es, una función, y si no, pues contestar que no lo es. Aquí quizá digan, bueno, esto es aburrido y porque ya sé derivar. Bueno, pero allá en la simplificación de los valores de la función, entonces 2x más y cuadrada, recordamos que en cálculo vemos la definición y determinación de los incrementos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta función que hacemos incrementar a x. Estamos hablando de, en este caso vamos a ver la derivada parcial, que es siguiente tema que vamos a ver. Bueno, pero aquí estamos haciendo primero variar ¿quién? A x. Por eso x más delta x es lo que estamos haciendo. Con y se conserva como una constante y nos dice la definición o el proceso de encontrar unas derivadas. Decía que era la función incrementada menos la función original entre el incremento que se está provocando a la variable que estamos trabajando. Bueno, y aquí sería la otra también en un inciso, en este caso en el inciso B. Bueno, entonces aquí vamos desarrollando cada uno de los casos. Aquí en el inciso A, pues estamos incrementando X, lo vamos aquí reemplazando, aquí de la X está incrementada y multiplicada por 2. Y la Y, que es la Y original, y menos la función original, etcétera, y todo dividido por el incremento. Haciendo operaciones nos queda que 2 veces delta X entre delta X. Todos sabemos que esto es automáticamente igual a 2. Bueno, y así es como derivamos, porque por ejemplo aquí me dicen, bueno, de la derivada de 2x, pues es 2, ya para qué hago todo esto, ¿no? Lo que estamos aquí sacando, o qué es la importancia de la interpretación que debemos tener, ¿qué tenemos que tener aquí? Según la definición de función, que delta x no debe ser 0. Entonces, esto es lo que tenemos que completar, ¿sí? Que siempre cuando delta x sea diferente de 0, entonces esa derivada va a ser 2. Y con esto sí tenemos plenamente justificada ahora sí los valores en este caso de la función derivando x. Igual para y, en este caso ahora conservamos la x fija, incrementamos y, hacemos todo el mismo proceso, dividimos entre delta y, simplificamos y finalmente hemos llegado a que 2y más delta y es, digamos, su derivada, igual que el comentario que hicimos allá arriba. Delta y va a existir siempre y cuando sea diferente de 0. Porque generalmente aquí derivamos, y ya sabíamos que era 2y, hasta aquí es donde llegamos.
con las técnicas de derivación. Pero este término, ¿qué sucedía? Sigue existiendo. Existe siempre y cuando sea diferente de cero, ¿verdad? Entonces, es también una manera de ir interpretando nuestras, en este caso, las derivadas, que ya estamos en esta parte como una derivada parcial de algunas funciones. Otro caso, otro tipo de ejercicio. Vamos a ver. Describir el dominio y rango de la función. Tenemos aquí entonces esta función, raíz de 4 menos x cuadrada menos 4y. ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos del radical, que es el dominio, y empezamos a trabajarlo algebraicamente. Entonces aquí lo sacamos para que aquí no se nos genere un número negativo dentro de la raíz, se tiene que cumplir esta condición. Bueno, pero para poder identificar la función, pues entonces ya dejamos, o lo dejamos x cuadrada más 4y y separamos al 4, pero debe cumplir con esta condición. Para poder encontrar valores, pues lo igualamos, en este caso este 4, generamos una función que sea igualada con 1. Esto entonces pasó a dividir, esto sería como 4 por 1, nos queda el 1 y se pasa a dividir el 4. Bueno, aquí como hay 4 entre 4, pues ya nos dio 1. Entonces aquí ya quedó la función más simplificada y esta función que tenemos x cuadrada entre 4 más y cuadrada entre 1 deberá ser menor o igual a 1. Eso sería, digamos, su dominio de la función. Y su rango, en este caso, bueno, y aquí viene una anotación porque dice, podríamos decir, ¿y por qué en el primero o segundo ejercicio por allí se tomó que la raíz tenía dos opciones? Bueno, aquí ya está diciendo que nada más tomemos en cuenta la raíz positiva. Eso es, porque si tuviéramos x más menos, ya no sería función, ¿sí? Entonces, por eso lo estamos dando como un hecho de que sí es, porque nada más tomamos uno de los dos, en este caso el positivo. Bien, el rango pues van a ser todos los valores. Entonces aquí, como no podemos generar números negativos, entonces z hasta 0 sí, pero menores que 0 no, entonces z cuando estos dos números resten al 4 y nos den 0, o cuando x igual y les demos 0, pues nos va a quedar raíz de 4. Entonces, raíz de 4 sería 2. Y cuando los valores estos sean diferentes de 0, pero que nunca me vayan a generar un número negativo. Entonces, hasta 0 sí. De tal manera que el rango es mayor o igual a 0, pero menor o igual hasta 2. Son todos los valores que puede tomar, en este caso, la función en este caso el z, que es la cantidad o cuánto puede valer la función. Bien, describir es otro ejercicio de otro tipo. El dominio y rango de la función. Entonces tenemos aquí xy entre x menos y. Definimos su dominio, que serían las parejas de xy, tales que, en este caso, en el denominador hay que cuidar eso, que x y y sean distintas, porque si no vamos a generar un cero y entonces deja de ser función. A excepción de estos dos, de que sean todos los números que sean distintos de x y y, entonces todo lo demás sería todos los números reales. En este caso estamos hablando del rango, o sea, todos los valores que puede tener z es lo que tenemos como rango de z. ¿Pero qué nos limita aquí? Pues nada. Entonces por eso tomamos que es x y y, ¿verdad? Pero son números distintos. ¿Por qué? Porque esto x diferente de y significa que son las parejas
que, por ejemplo, 1, 1, 2, 2, todo eso se va a exceptuar. Pero todo lo demás, pero estamos hablando en conjunto de todos los números reales. Otro ejercicio, describir el dominio y rango de la función arco seno de y entre x. Dominio. Pues aquí vemos que y entre x, esta función seno, puede variar desde -1 hasta 1. Ese es su dominio, ¿verdad? De dónde a dónde puede variar. ¿De quién? De esta división de y entre x, ¿verdad? Entonces, cuidar que nada más entre estas, digamos, fronteras se esté valorando la función, y entonces ahí está definido su dominio. Z, pues son todos los valores que puede tomar, que desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Serían todos los valores que puede tomar Z, como ya vimos, para que cumpla con la condición de la función. Bien, eso sería, digamos, cuestiones de despeje, o sea, de manera algebraica, cómo definir una función. Por allí habíamos visto algo de esta figurita en la clase pasada, dibujar la superficie dada por la función. Bueno, la función es esta, 6 menos 2x menos 3y. Aquí tenemos un número infinito de valores para x y y. Y aquí pues ya está despejada. ¿Y cómo vamos a generar cómo es la configuración de la función? Bueno, pues lo que hacemos es empezar a trabajar en la función, encontrando puntos. Cuando menos que yo tenga un punto, por ejemplo Si hacemos que x y y sean igual a 0, pues tenemos este punto. Z vale 6. Si, por ejemplo, quiero encontrar este punto, ¿qué es lo que sucedió? Que aquí, para encontrar este punto, y debe valer 0. Entonces aquí, y igual a 0, ¿eh? X igual a 0, y igual a 0, pues z igual a 6. Pero ahora, cuando, digamos, quiero que x sea igual a 0, y vale automáticamente 2. ¿Cuál punto encontramos? Porque en esta dirección nos avanzó, lo volvimos 0, entonces encontramos allí cuánto debe ser el valor, y lo tenemos localizado, y nos resultó que vale 2. En este caso, se hizo también, para poder encontrar este punto, z debe ser igual a 0. Entonces aquí quiere decir que hicimos x igual a 0, y z se vuelve 0. Entonces ahí quedamos que se encontró que despejamos y, que es igual a 6, el 3y es igual a 6, y de ahí despejamos la y resultó 2. Bueno, condicionando que x igual a 0 y igual a 0. El otro punto es lo que les decía, aquí que necesito. Para este punto que y sea igual a 0 y z sea igual a 0. Aquí está. De tal manera que me resultó que x vale 3. Conocidos estos puntos, entonces, ¿qué puedo hacer? Trazar, unir estos dos puntos. Sabemos que son ecuaciones de rectas. Trazar la unión de estos dos puntos y de estos dos puntos. Z es toda la superficie que tenemos aquí. ¿Sí? Todo lo que está debajo de esta superficie, es decir, para XY que vayamos tomando diferentes entre esta región, vamos encontrando diferentes valores de Z. Pero esta función puede ir, digamos, en este caso hasta 6, pero tenemos este dominio entonces, aquí, su proyección de Z sobre el plano XY. Muy bien. Entonces el dominio pues está como para X y Y, ¿cuántos valores puede tomar X y Y? Pues podemos decir un número infinito. ¿Puede tomar valores negativos? Sí. ¿Positivos? Sí. Entonces Z quiere decir que varía desde menos infinito hasta infinito. Esa sería la respuesta de este problema. Un bosquejo de cómo es su gráfica.
Se puede encontrar otro tipo de problemita algebraico también, pero es también bosquejar. Tenemos que z, en este caso ya es la positiva, y menos x cuadrada es su, digamos, los términos de la función. ¿Qué debe suceder? Nada más que y debe ser mayor o igual a x cuadrado. ¿Qué valores puede tomar z, su rango? Pues como aquí no podemos generar menores que cero, entonces el valor cerrado, o sea, va a ser, puede tomar desde cero y hacia adelante, ¿cuántos? Un número infinito. ¿Cuál es el número total? Pues no sé, y por eso lo dejamos abierto. Otra función, 1 entre x y. ¿Qué debe suceder nada más? Que x y sea diferente de cero. Ah, perfecto. Pero entonces, ¿cómo puedo determinar su rango? Pues entonces puede tomar todos los valores negativos, pero no tocar el cero. Unión o unido con no tocar el cero, ¿sí? E irme hasta infinito. Entonces estamos aceptando el valor. Aquí lo que me pueda, tanto x0 o y0 salen de la función. Entonces aquí este es su rango de la función. Así también la podemos resolver. El seno de xy, pues aquí ¿cuántos valores puede tomar xy? El dominio es pues el plano. Pero z puede nada más variar, ¿sí? Desde -1 hasta 1. Son los valores que vimos hace un ratito de pi, menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. O si el ángulo ya vale de 0 hasta 180 grados, entonces por eso tenemos estos signos que nos genera los dos ángulos de 0 y hasta 180 grados. Bien. Tenemos entonces otra función, otro tipo de funciones. Aquí pues igual, algo parecido a lo que tenemos ahí arriba. Aquí nada más se generó una variable más. Estamos hablando de tres variables. Y esto pues es el espacio, digamos, completo, el dominio. Porque aquí no hay un límite, porque tenemos números, como están elevados al cuadrado, todo valor positivo y negativo al elevado al cuadrado pierde eso de negativo y entonces ya no tenemos una restricción. Pero dentro pero no debe ser menores que cero. Entonces sí podemos cerrar aquí, que empieza desde cero y hasta un valor infinito. ¿Cuántos? Porque no sabemos, queda abierto. Y así también para esta función, nada más que no se genere pues aquí que todas no valgan simultáneamente 0, x, y, z. Y entonces eso me está generando el dominio. Aquí inclusive que no se genere 0, que W nunca, para definir su función, la suma de que no me vaya a dar 0, y entonces tendremos aparte de ello un número infinito de posibilidades de definir el rango de W. Aquí, como es una logarítmica, aquí de este lado pues no tenemos problema, pero aquí sí, logaritmo de z, entonces es el simespacio donde z sea diferente de 0, o mayor que 0. Y eso me da una posibilidad de que estemos tomando valores desde menos infinito hasta infinito. ¿Sí? Bien. Entonces, eso sería, digamos, una situación analítica, descriptiva, de cada una de las funciones, sin necesidad de hacer un cálculo. Y pues era como trazar, se me repitió. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, cuadros y superficies, cilindros y superficies cuadráticas. ¿Cómo podemos generar por ejemplo, una gráfica? Si me da nada más z igual a x cuadrado. Todos vimos que me dicen, bueno, pero si esto lo que me genera es una parábola, muy cierto.
Si nos vamos aquí, nos posicionamos aquí, pues aquí está la parábola, que z es igual a x cuadrado. Pero ¿dónde lo puedo colocar z? Perdón, de la parábola. A lo largo, por ejemplo, del eje y. Esta parábola lo puedo trazar aquí, más para acá, más, hasta llegar aquí. Lo puedo hacer en la parte negativa también, ¿sí? Voy generando la misma parábola, hace un recorrido y lo delimito, por ejemplo, aquí. A la hora de verificar ese recorrido, ¿qué sucedió? Que tenemos una superficie como la que está aquí, generada. Entonces, esta es una superficie parabólica, ¿verdad? Generamos una tercera dimensión, ¿verdad? Entonces observa que esa ecuación desde la gráfica no tiene que ver, en este caso, con la y, es decir, se dijo que lo puedo mover a lo largo de y, está totalmente libre, ¿sí? Y por eso se pudo generar esa red. Entonces, de algo que aparentemente es nada más digamos, una línea parabólica, si lo repito, un número infinito de valores sobre el eje y, me genera esta función. Bueno, entonces de esa manera podemos generar superficies. Aquí, por ejemplo, tenemos que esta es una función que se trata de algo, de un círculo. Bueno, entonces trazamos, por ejemplo, xy cuadrada y todo, igual a 1. Entonces, ¿qué sucede? Que puedo trazar en z igual a 0 este círculo. Igual como en el ejercicio pasado. Ese círculo lo puedo mover hacia arriba. Y si lo repito, ese círculo, un número infinito, ya se generó, en este caso, un cilindro. Le podemos, para denotar y verlo mejor este cilindro, pues le generamos unas directrices, que son una familia de rectas que están unidas aquí, uniendo los dos, digamos, la parte inferior, superior e inferior, los círculos inferior y superior de este cilindro. Bueno, tienen la misma función, nada más cambiamos el orden. Aquí era x cuadrada más y cuadrada, pues obviamente son diferentes. En este caso, de 1. Z pues tiene un número infinito de valores diferentes. Es decir, lo que decía, el recorrido que estamos haciendo aquí. Entonces, z igual a 0, z igual a 1, 2, 3 y el número que querramos. Igual aquí ahora nada más que se recostó en este caso, y cuadrada, z cuadrada es igual a 1. Me genera círculos, pero así, en este orden. Entonces es como que ese cilindro lo recostamos y ahora estamos variando de acá para acá. Entonces aquí esto me está generando cilindros que están respecto de y z. Entonces aquí tenemos dibujado el primero, cuando estamos en x, lo podemos hacer 0. Pero ¿qué cosa está limitada en x? No. Este mismo círculo lo puedo ir repitiendo un número infinito hasta llegar hasta esta posición. Generamos sus directrices y ahí está un cilindro también. Entonces así podemos generar gráficas sin necesidad de entrar a una computadora, a un programa graficador, sino lo podemos generar de una manera muy sencilla. O bien, si somos muy hábiles, desde que vemos la función, ya sabemos de qué figura se trata y cómo esta se puede representar, ya sea un cilindro cuando es vertical y cuando está en forma horizontal. En fin, todo eso con la práctica lo podemos ir identificando de manera muy rápida, pero lo mejor es la representación, ¿verdad? Eso nos convence totalmente. Tenemos aquí otra función, dibujar la superficie dada por una función, y otra vez encontramos que z en este caso es un medio de y.
¿Qué nos genera? Pues rectas, porque no tenemos elevadas ningún término al cuadrado. Pero ¿cómo puedo generar entonces una superficie si nada más tengo una recta? Pues repitiendo las rectas como podemos observar aquí. Tengo un número infinito de rectas paralelas. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo puedo hacerlo para generar un bosquejamos a través de dándole valores? Por ejemplo, en este caso está Y, tenemos Z en función de Y. Observamos pues de que si Y vale 0, pues Z también vale 0. Cuando toma valores negativos, nos vamos por este lado. Cuando toma valores positivos, por este lado. Entonces aquí hay un número infinito de distintos puntos que generan esta recta. Bueno, podemos tomar uno en la parte negativa y otro en la parte positiva. Por ejemplo, aquí agarramos menos 2, Z vale menos 1, es decir, es este punto. Cuando otra vez vale menos 1, pues aquí generamos otro punto. Cuando estamos en el origen. Nos vamos, cuando sea igual a 1, aquí tenemos otro punto. ¿Sí? Z vale un medio, aquí era un menos un medio en esta parte, y cuando Z en este caso ya valga 2, Z vale 1. Bueno, aquí ya tenemos alineaditos 4 puntos y vimos que efectivamente es una recta. ¿Estoy restringido en dejar nada más esa recta que pase por el origen? No. Lo paso, lo voy alejando, y aquí trazo un número infinito de rectas. Al fin, así. Pero luego, ¿qué es lo que hicimos? Para X diferente, para Y diferentes de 0, tenemos Z diferentes. Y así entonces tenemos la superficie, esto que estoy aquí señalando, esto es la superficie de la función que de XY igual a un medio. Entonces, así lo tratamos las funciones para identificar, en este caso, superficies de funciones que quedan finalmente en algo espacial. Aquí pues tenemos una función también, z es igual a un medio de x, de la raíz de x cuadrada más y. Entonces aquí observamos que esto son círculos, ¿sí? En este caso x cuadrada más y cuadrada, esto nos genera esto. Pero luego no son parábolas, lo que digamos lo que delimita la forma de esta figura, sino que en realidad esto lo que nos hace es generar en esta parte, o sea, unas rectas. De tal manera que lo que estamos generando aquí es un cono. ¿Sí? Esto, repito otra vez, estos son rectas, esta es recta, y si lo giro 360 grados me genera un cono. ¿Sí? Entonces, y su dominio pues va a ser siempre z mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque si x0 y es 0, multiplicado, la raíz va a ser 0 por un medio, etcétera, y ya tenemos que su rango va a ser mayor que 0. ¿Está limitado? No, porque esta recta lo puedo dejarlo de manera infinita, esta también, y círculos que estamos conformando ahí. Y eso, entonces, un cono muy pequeñito, un cono muy grandote, etcétera, ¿no? Entonces aquí por eso se está especificando que esto me genera una recta. Bien. Tenemos otro tipo de gráficas que no están totalmente explícitas. Por ejemplo, aquí nos piden dibujar la superficie dada por la función. Condiciones. ¿Está esa función en las dos variables x, y? Tales que o igual que un caso. Que x, y son las dos variables que puedo tomar. Pero x sea mayor o igual a 0 y también y sea mayor o igual a 0. O también
que valga cero, porque cero. O sea, vean esas condiciones. Todo lo que sea menor que cero, toda X que sea menor que cero o Y menor que cero, automáticamente nos dicen que le demos el valor de cero. Perfecto. Entonces eso ya nos permitió simplificar un poco la determinación de la gráfica. Y entonces nos vamos por la condición que tenemos aquí arriba. ¿Cómo puedo generar esto si no tengo una función? Bueno, la función, pues en este caso es el producto XY, X por Y. ¿Cómo ir generando entonces forma esto? Pues aquí como XY es un producto, podemos decir que valga 1 y 1 XY, ¿sí? Y eso nos va a generar que Z vale 1. Cuando XY le demos, por ejemplo, 2, nos va a generar que Z es 4. Aquí, por ejemplo, le damos XY, ambas valgan 3. XY que valgan 4, XY que valgan 5. Bueno, y así podemos seguir trabajando de manera infinita. Esto ya me permitió encontrar Z para este producto cuando valgan X y Y igual a 1, Z1. Cuando ya valgan 2, Z4, hasta cuando X, Y valgan 5. Ya dio 25. ¿Por dónde está eso trazado? Ven, si estamos agarrando valores iguales de X y Y, todos estos, es trazar cuando X valga 1 y Y igual a 1, aquí más o menos, no sé, quizá un poquito borrosito, pero ahí está. Cuando X2 y Y2 se fueron trazando estos puntos hasta llegar a XY igual a 5, es decir, X, si este es Y y este es X, llegamos a encontrar este punto. Perfecto. Entonces ya tenemos estos puntos en el dominio. Estos. Luego el valor de la función, o sea, los valores de Z. Nos vamos sobre esta recta y encontramos cuando X igual a 1 y 1, Z vale 1. Aquí lo trazamos. Cuando X y Y valgan 2, resultó que Z era 4. Cuando 3 y 3, 9. Cuando es 4, 4, 16. Y cuando es 5, 5, 25. ¿A dónde estamos? ¿Dónde está eso? Lo podemos llevar a esta es la gráfica. ¿Sí? ¿Es una recta? Creo que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va variando de manera uniforme, sino que va siendo una especie de una curva. Aquí lo tenemos trazada esa parte. Es decir, ¿cómo lo generamos? Es esta. Luego, ¿cómo podemos seguir generando las otras que no nada más nos quede como un plano, sino que es algo espacial? Bueno, entonces lo que podemos hacer es que X igual a 5 y Y sea igual a 0. Entonces tenemos un valor para Z. Es decir, nos posicionamos aquí en que X, en este caso, valga de acá para acá 5. Y de allí, Y valga, en este caso, siempre, digamos, Y igual a 0. Estamos generando este punto. Cuando X, por ejemplo, sea X valga igual 5, pero Y valga 1, estamos avanzando aquí y vemos que Z ya tiene un valor diferente va a ser 1 por 5. Aquí nos posicionamos en Y igual a 2 y luego Y igual a 3, Y igual a 4, Y igual a 5. Ya hicimos un recorrido sobre esta dirección, conservando este valor de X que valga siempre 5. Y entonces obtuvimos que Z vale, entonces, en primer lugar, 0. Estamos aquí. Cuando esto sucedió, que Y igual a 1 y posicionados en X igual a 5, ya nos dio que el primer punto vale 5. El segundo vale 10, el tercero 15
el cuarto hasta llegar a 25 en 5 por 5. Aquí sería 5 por 4, sería 20. Aquí no aparece el numerito. Pero aquí 5 por 5 también debe ser 25. ¿Qué generamos? Esta superficie, esta de aquí. Bien, eso ya me permite inferir qué va a suceder ahora si hago lo mismo en que me posicione en que Y, en este caso, Y valga 5. Pues vamos a generar una superficie como esta. Entonces quiere decir que en la parte posterior, aquí que coincide con este punto, tenemos otra superficie como esta. Y entonces ya eso me dio una configuración de este volumen. Y entonces ya está dibujada esta función, ¿sí? Cuya superficie, esto viene siendo como una montañita, digamos. Estas líneas que están curvaditas, quiere decir que no es un plano totalmente. ¿Por qué? Porque esto no es recto, ¿sí? Entonces esto me está generando unas... ¿Qué va a pasar en la parte posterior? Exactamente lo mismo, ¿sí? Y entonces tenemos ya, esto me permitió bosquejar la superficie de la función, que es esto que me están denotando aquí. Y esta condición, ¿en qué fue? Que nunca vamos a tomar valores, o cuando X y Y fueran menores que 0 o Y menor que 0, automáticamente la función le vamos a dar el valor 0. Entonces quiere decir que Z no puede valer diferente digamos, en la parte en que X y Y sean negativas, Z no podrá valer más que 0. Entonces aquí estamos en esa parte de la parte positiva, digamos, y ya está generada la función. Esto, digamos, es una manera de ir bosquejando que no tiene en este caso, a lo mejor, ¿cómo programar esto? Pues tal vez, pero nos va a llevar mucho más tiempo la programación, tal vez, en que mejor lo hagamos de esta manera, bosquejando el problema, dando condiciones. Y entonces ya tenemos aquí la superficie, esta parte que está aquí como algo curvadito, y lo mismo pasa en la parte posterior. Ya eso me permitirá, pues, si necesito el volumen bajo esta superficie, pues ya hay un número infinito de puntos o valores diferentes de Z, pero ya más adelante, si tiene una función totalmente definida, la podemos calcular. Y si no, ahora sí, por sumas, por valores de puntos, nos va a dar una aproximación de ese volumen. Pero ya es tema de más adelante. Pasamos a otro tipo, vean, allí pues no hay una manera pues de hacerlo mediante una función que nada más vaciemos datos y automáticamente nos los dé el resultado. Sino son bosquejos que me dan una aproximación de la función. Pues aquí, por ejemplo, tenemos que hay que describir en este caso, curvas de nivel. Tenemos una función, es la figura que vimos hace un ratito, que le encontramos su superficie de la función. Ahora le vamos a trazar algunas curvas de nivel. Es decir, que tengo la función y nos están diciendo que cuando la curva de nivel valga 0, la curva de nivel valga 2, 4, 6, hasta 10. Bueno, lo que hacemos es entonces 6 menos 2x menos 3y, como dice que valga z igual a 0, lo igualamos a 0. Hacemos los cálculos algebraicos. Entonces, si y es igual a, llegamos a esto, de que esta es mi función, y puedo encontrar dos puntos. ¿De qué manera? Muy fácil. Si doy x igual a 0, y vale 2. Y si y vale 0, x vale 3. Ya tengo dos puntos que me generan
la curva de nivel cuyo valor es 0. Nos vamos. ¿A dónde está? Aquí está C0. Un valor fue el de que X valga 3, que valga 2. Estos dos puntos me permitieron trazar esta recta. Esta es la primera curva de nivel. Seguimos con un valor diferente. ¿Cuál es el otro? Tenemos el primero para cuando C valga 2 o Z valga 2. Entonces, aquí lo ponemos. Trabajamos 6 menos 2x menos 3y valga 2. ¿Okay? Despejamos y ya tenemos esta ya explícita la función. 2x más 3y igual a 4. Pero me interesa hacerlo más sencillo. Volvemos a dar el valor de x igual a 0, de tal manera que y vale 4 tercios. Otro punto. Cuando y sea igual a 0 ahora, x igual a 2. ¿En qué curva de nivel? Estamos en la C2. Lo trazamos y C2. Y entonces ahí encontramos para cuando un valor de x fuera 0, teníamos un valor, entonces un punto, ¿no? Y luego el otro valor, el que teníamos aquí, y ya tenemos para la curva C2, unimos esos dos puntos y ahí está. Hacemos lo mismo para ahora C4. Trabajamos igual, despejamos la función, hacemos que x igual a 0, y igual a 0, y entonces, ¿cuánto vale x en x igual a para la curva 4, C4? Entonces aquí tenemos un valor y aquí tenemos el otro valor para x y para y, que esos son los que estamos obteniendo aquí. Entonces x vale, digamos, para esta curva, vale 1. Cuando x vale 1, y vale 2 tercios. Este será el punto 2 tercios. Lo trazamos y ahí tenemos entonces una familia de rectas. Ya una vez haciendo lo mismo cada uno de ellos, y de tal manera que observamos que es un conjunto de rectas cuya pendiente es menos 2 tercios. En todos los casos, la pendiente es menos 2 tercios. Y estas son todas las curvas de nivel que, pues, de las que nos pidieron. ¿Sí? Desde 2, 4, 6, 8, 10 con el mismo procedimiento. Entonces esto lo podemos trazar, es decir, es la figura que teníamos antes, a ver si encontramos, más atrás está, fue una de las primeras, esta. Entonces aquí, esta es primero encontramos la superficie aquí. Lo que acabamos de hacer es que encontramos cuando fuera o ascendiendo los valores de z cada vez, pero son puntos o líneas que tienen la misma elevación, y eso es lo que le llamamos, cuando vimos la definición de curva de nivel, puntos que tienen el mismo valor, la misma elevación con respecto a una referencia, cuando ya estemos hablando de planos, por ejemplo, topográficos, con respecto al nivel del mar. Bueno, pero es el mismo procedimiento, claro, allá son curvas, aquí es de una manera más fácil, que son rectas. ¿Qué vamos a hacer cuando nos den una función de este tipo? Bueno, nos piden describir esas curvas de nivel para valores de 2, de 3, de 4, un medio, etcétera, ¿no? Varias curvas. Bueno, pues sí, esto lleva un poquito de trabajo hacerlo, digamos, a mano. ¿Cómo poderlo hacer
sin que, para poder ir trazando o darle un bosquejo a estas curvas de nivel. Preparar la función que sea la más explícita posible. Entonces las curvas de nivel pues tienen la forma, esta es mi función, pero como me piden curva de nivel, le debo dar un valor constante. ¿Para qué? Para valores distintos de x y y del dominio. O bien vamos transformando la función. Recordamos que esto lo podemos trabajar en forma de logaritmos. Entonces, logaritmo de c me permite ya dejar este exponente así, y sobre 2. Entonces, esto ya me está diciendo que nos va a dar una curva o curvas de nivel de forma hiperbólica. Bueno, pero lo que necesitamos es calcular unos puntos. Esto me permite decir que cómo es la forma, pero cómo trazarlo o dar unos puntos, pues significa que vamos a tratar de despejar, dejar una variable en función de la otra. Entonces, logaritmo en este caso, agarramos la primera curva de nivel que me dicen que esté al nivel 2. Lo sustituimos aquí en nuestra función y le damos el valor de 2, logaritmo natural de 2, igual a xy sobre 2. Bueno, esto ya me permitió tener un valor particular, logaritmo de 2, que me da este valor. ¿Qué sucedió con esto? Que ya tenemos xy sobre 2, pero lo que estamos buscando es que una de las variables x o y quede en función de la otra. Bueno, entonces esta xy ya lo multiplicamos por 2 para quitar el denominador aquí, vale 1,38. Pero ¿a quién me interesa? Una, por ejemplo, ya es mucho más cómodo para poder dar valor. Ahora sí, y está dependiente de x. De tal manera que empecemos a dar unos valores. Para x igual a 1, y vale esto. Para x voy cambiando 1,5, vale esto y. Me va a permitir conocer cuál es la forma de esta curva. Vamos trazando estos puntos. Estamos trabajando en este caso para el valor que la primera curva de nivel es 2. Estos puntos, esa tabulación que acabo de mostrar aquí, ¿sí? Estos puntos los trazamos aquí. Pero apenas estamos agarrando esta pequeña partecita, como que no es suficiente para poder conocer la curva de nivel más completa. Entonces trazamos, digamos, estos 4 puntos, y ya tenemos esto. Bueno, pero no suficiente, entonces nos vamos a pegar a la recta vertical. Aquí teníamos de x igual a 1, bueno, aquí ya tenemos desde x igual a 0.8, 0.6, 0.4, 0.2. ¿Qué significa que nos estamos pegando al eje Y? Cuando ya dimos esos valores a x, fuimos obteniendo otros valores de y. Y se observa que hay un crecimiento bastante grande, ¿sí? De que cuando estamos muy pegaditos a y, el valor de, muy pegaditos, o sea, sí, a y, con valores muy pequeños de x, y crece mucho, ¿verdad? Y aquí nos vamos despegando, 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 y vemos que de un valor pues relativamente grande con otro bastante más pequeño. Bueno, entonces trazamos esa otra parte que nos hacía falta para bosquejar mejor la curva. Ahora hemos trazado los otros puntos y ya tenemos la primera curva de nivel para c igual a 2. Bueno, eso vean que sí lleva un poco de tiempo. Nos vamos a la parte negativa, hacemos lo mismo, menos 1, menos 1,5, o sea, los valores que habíamos tomado por acá. Y fuimos obteniendo estos valores para allí, que una vez trazados, igual también los
valores que se pegaran mucho al eje Y, y encontramos que una curva semejante, ¿sí? Es decir, características, en este caso una hipérbola. Entonces, digamos que esta refleja a esta. Bueno, ¿y qué pasa si agarro este cuadrante? Pues voy a generar una curva idéntica, ¿sí? A estas dos, y que va a reflejar una curva también, que sería esta. Entonces aquí vemos que esta y esta son las curvas de nivel C2. ¿Qué va a suceder si le doy 3? Pues algo similar, nada más se va a despegar un poquitito y ya tendríamos prácticamente con esto. Podemos inferir que para esta es la curva C3, esta sería la curva para C igual a 4. Aquí ya tendríamos que ver, aquí se van como alejando. Aquí vamos a encontrar curvas mucho más cercanas al eje, que serían los valores que tenemos aquí. Entonces, digamos que este es un bosquejo de las curvas de nivel de esta función que tenemos aquí. Entonces, esto, digamos, es trabajar de manera manual, o sea, con cálculos, con una calculadora, así, muy sencilla, y dar en este caso, un bosquejo. De esta manera, jóvenes, podemos nosotros trabajar muchas funciones sin necesidad de recurrir, obviamente, a un sistema o un equipo graficador. Desde luego que son funciones que podríamos decir que son sumamente sencillas. Las que son sumamente complejas, pues para eso está pues ya la herramienta de la computación, de los programas, graficadores, y entonces de una manera muy sencilla también podemos llegar a resultados, pero siempre y cuando no hay que perder el origen del conocimiento, sino que no nada más llenemos formularios y ya un resultado, sino que lo que tenemos que hacer es también saber interpretar resultados. ¿Para qué? Porque eso al final me va a permitir tomar las decisiones correctas de el problema que estemos tratando. Aquí pues está muy en general. Más adelante van a ver que ya van a empezar a resolver problemas específicos y que me exigirá tomar una decisión. Pero esa decisión estará respaldada por un análisis hecho, y ahora sí, no nada más de relleno de fórmulas, sino de un análisis verdaderamente analítico y tomando en cuenta las condiciones de de dónde salió la función. Con este material era el que hoy quería exponer para que tengan ahora sí el respaldo, la explicación y pues lo puedan repasar. Con ello tener más argumentos, más bases para los trabajos que van a ir desarrollando. Espero que ya este fin de semana por ahí vaya ya subiendo la primera actividad y ya empiecen a trabajar sobre esta unidad. Voy a dejar de compartir, me regreso a la pantalla principal. Bien, con esto entonces quería hoy concluir la sesión, si no hubieran comentarios al respecto. Y vamos a ver por acá, estamos aquí nuevamente, estamos compartiéndonos. Bueno, no sé, espero de que el material sea lo suficientemente claro, aparte de la explicación, y sin duda ya les va a tocar pues ya eh, repasarlo y resolver los problemas que vayan a quedar de tarea o para generar sus evidencias. Bien, con esto concluyo entonces, si no hay algún comentario.
Bien, antes de despedirme, bueno, sigue la sesión grabándose. Quería anunciarles de que fui designado el tutor del grupo de ustedes, este, para ahora sí respaldarlos desde la tutoría, algunas situaciones particulares o de grupo. En la próxima clase, o si no, voy a generar pues nuestro plan que nos piden y vamos a tener algunas sesiones tratando algunos asuntos de manera grupal o particular. Pero ya, al menos ahorita era anunciarme de que voy a fungir como tutor en este semestre y ya vamos a planear algunas actividades o algunas sesiones relacionadas con la tutoría. Bueno, entonces era también esa parte que quería yo